Buenas tardes, mi nombre es Leslie Linares de la Cal y en este video les voy a mostrar el desarrollo de la última prueba del módulo SQL. Voy a trabajar en una base de datos que yo creé para poder usar esa conexión, para estar conectada a PostgreSQL. Lo primero que tengo que hacer, la pregunta número 1 dice: revisa el tipo de relación y crea el modelo correspondiente. Respeta las claves primarias, foráneas y tipo de datos. Entonces, para esto voy a crear la tabla películas. Creamos la tabla películas con 3 columnas, ID de tipo serial, que va a ser la llave primaria, nombre de tipo varchar con un límite de 255 caracteres y año, que va a ser de tipo número entero. Luego vamos a crear la segunda tabla, que se va a llamar tags. También con una columna ID de tipo serial, que va a representar, que va a ser la llave primaria, y una columna llamada tag de tipo varchar con un límite de 32 caracteres. Por último, para crear una relación entre ambas tablas, dado que la relación es de muchos a muchos, necesitamos una tabla intermedia. A esta tabla le vamos a poner películas tag y va a constar con 3 columnas. La primera va a ser ID de tipo serial, que va a ser su llave primaria. Luego va a tener la columna películas ID, que es de tipo número entero y hace referencia al ID de la tabla películas. Y lo mismo con tags, pero que hace referencia a la columna tags, perdón, a la columna ID de la tabla tags. Ahí están creadas las 3 tablas. En la siguiente pregunta se nos pide que insertemos 5 películas y 5 tags. La primera película debe tener 3 tags asociados, la segunda película debe tener 2 tags asociados. Entonces, insertamos los datos. Acá insertamos los datos en la tabla películas, le ponemos el nombre y el año, que son los valores que nos piden. Luego vamos a revisar si es que los datos se insertaron, se agregaron de manera correcta. Y acá podemos ver que cada película tiene su ID, su nombre y el año en el que fue creada. Luego vamos a seleccionar, vamos a insertar los valores de la tabla tags. Y vamos a revisar que se hayan añadido de forma correcta. Y acá tenemos cada tag con su ID correspondiente. Y por último, vamos a relacionar los tags con las películas. Para eso vamos a insertar valores en la tabla películas tag. Vamos a insertar el ID de la película y el tag correspondiente a la película. Y vamos a ver si está todo correcto. Ahí está. Tenemos el ID de las películas, por ejemplo la película 1, que está relacionada con los tags 1, 2 y 3. En la tercera pregunta se nos pide que contemos la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar que tiene 0 tags. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos el nombre de la película y el ID de las películas. Contamos el Tags ID, la columna Tags ID de la tabla películas tag. Desde películas lo unimos
usando un left join con películas tag. La condición es que coincida el ID de películas con el películas ID de la tabla películas tag. Lo agrupamos por nombre de la tabla películas y por el ID de la tabla películas, y lo ordenamos por el ID de la tabla películas. Entonces acá tenemos el resultado. Por ejemplo, estas 3 películas no tienen ningún tag, por lo tanto nos da 0. En la pregunta 4 nos pide que creemos las tablas correspondientes respetando los nombres, tipos, claves primarias y foráneas y tipo de datos. Entonces, usando la información que se nos da, vamos a crear la tabla preguntas, que cuenta con 3 columnas: ID de tipo serial, que va a ser nuestra llave primaria, la columna preguntas, que es de tipo varchar con un límite de 255 caracteres, y la columna respuesta correcta de tipo varchar. La creamos. Entonces ahora vamos a ver que esté correcta. Ahí está creada la tabla, sin valores todavía. Creamos la tabla usuarios. Creamos la tabla de usuarios, que también tiene 3 columnas: ID de tipo serial, y esa va a ser nuestra llave primaria. Luego nombre y edad. Y por último, vamos a crear la tabla respuestas. También, esta vez contamos con 4 columnas, pero nuestra llave primaria va a ser el ID de tipo serial, y luego tenemos las respuestas de tipo varchar, y acá tenemos la columna preguntas ID, que va a ser de tipo entero y va a hacer referencia a el ID de la tabla preguntas, y luego tenemos la columna usuarios ID, que hace también de tipo número entero y que hace referencia al ID de la tabla usuarios. Esas van a ser nuestras llaves foráneas. Y ahí está creada. La pregunta número 5 nos dice que agreguemos 5 usuarios y 5 preguntas. La primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario, y las otras 3 preguntas deben tener respuestas incorrectas. Entonces vamos a insertar los valores en las tablas correspondientes. Acá insertamos en la tabla preguntas la pregunta y la respuesta. Entonces vamos a mostrar que se hayan agregado los valores correctamente. Ahora sí, ahí está. Entonces tenemos el ID de la pregunta y la respuesta correcta. Luego vamos a insertar los valores de la tabla usuarios. Acá tenemos sus IDs, el nombre de cada usuario y su edad. Y vamos a ingresar
los valores de la tabla respuestas. Entonces tenemos la respuesta, el ID de la pregunta a la que están respondiendo y el ID del usuario que respondió. Y vamos a ver que todo coincida. Entonces acá tenemos que el usuario 1 respondió a la pregunta 1 de forma correcta. El usuario 2 respondió a la pregunta 1 de forma correcta. El usuario 3 respondió a la respuesta 2 de forma correcta y estos usuarios no respondieron de forma correcta. En la pregunta 6 se nos pide que contemos la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Para esto vamos a seleccionar el nombre de la tabla de usuarios, vamos a contar la respuesta correcta de cada pregunta, le vamos a llamar número correctas, de preguntas correctas. Desde la tabla preguntas vamos a usar right join con la tabla respuestas, siempre y cuando la respuesta de la tabla respuestas sea igual a la respuesta correcta de la tabla preguntas. También vamos a unir con la tabla usuarios usando un inner join y en este caso tiene que haber igualdad entre el ID del usuario y el usuario ID de la tabla respuestas. Lo vamos a ordenar por el usuario y el nombre de usuario. Y ahí tenemos. Entonces tenemos cuántas respuestas correctas respondió cada usuario. En la pregunta número 7 nos piden que por cada pregunta, en la tabla preguntas, contemos cuántos usuarios respondieron correctamente. Ahora vamos a contar la cantidad de usuarios que respondieron. Entonces para esto vamos a seleccionar el ID de las preguntas, la pregunta de las preguntas y vamos a contar el ID de usuarios ID de la tabla respuestas. Desde la tabla preguntas vamos a unir con un left join con la tabla respuestas. Vamos a usar la columna preguntas ID de la tabla respuestas, que tiene que ser igual al ID de la tabla preguntas, y además la respuesta, la columna respuesta de la tabla respuestas tiene que ser igual a la respuesta correcta de la tabla preguntas. Lo ordenamos, lo agrupamos por el ID por la pregunta y luego lo ordenamos por el ID de forma ascendente. Y ahí tenemos que para la pregunta 1 hubieron 2 respuestas correctas, para la pregunta 2 una y el resto no tuvo respuestas correctas. En la número 8 se nos pide que implementemos un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Entonces, luego vamos a borrar el usuario para demostrar que está correcto. Entonces vamos a alterar la tabla respuestas, vamos a eliminar la restricción y vamos a agregar una llave foránea que es usuarios ID, que hace referencia al ID de los usuarios, y vamos a borrar en forma de cascada. Entonces vamos a ver si eso está correcto. Primero vamos a borrar un usuario. Vamos a borrar el usuario número 1 con el ID 1. Y vamos a ver que ya no esté en la tabla respuestas, que ya no esté ese usuario.
Y acá podemos ver que nuestro primer ID indica que es el usuario número 2. Entonces el usuario 1 ya no existe en esta tabla. En la pregunta 9 nos pide que hagamos una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Entonces vamos a alterar la tabla usuarios y vamos a agregar la restricción usando check, que nos indica que la edad tiene que ser igual o mayor a 18 años. Vamos a correr la tabla, o sea, el comando, y vamos a insertar un usuario que tenga menos de 18 años. En este caso va a ser nombre 6 y de edad 17 años. Y vamos a ver si es que se puede insertar en la tabla. Nos dice que no se puede, dado que viola la restricción usuarios edad check. Por último, en la pregunta número 10, vamos a alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email. Esta también va a tener una restricción, y es que el mail debe ser único. Entonces vamos a alterar la tabla usuarios y ahora vamos a agregar un usuario con un correo electrónico para ver que la tabla esté correcta. Vamos a mirar la tabla ahora. Acá tenemos, bueno, estos 3 usuarios no tienen todavía correo electrónico, pero el que se agregó está correcto. Y ahora vamos a intentar replicar el correo electrónico, pero a otro usuario. Le vamos a usar el mismo correo electrónico para otro usuario, a ver si es que la restricción funciona. Y nos dice que no se puede, dado que hay una llave duplicada y viola la restricción de unicidad. Entonces ahora vamos a ver cómo nos quedó la tabla usuarios de nuevo. Y nos queda igual que antes, solamente un usuario con el correo electrónico.